Para quienes no conocen TEA, les cuento que las paredes de la sala de redacción están cubiertas de carteles con frases de personajes célebres. Entiendo que buena parte de estos testimonios destacados fueron extraídos de entrevistas hechas por alumnos de la escuela. Nunca supe bien a qué tantas personas les importan esos carteles. Jamás vi a alguien que se haya detenido a leer alguno, siquiera chusmearlos de reojo mientras camina rumbo al kiosco o a las escaleras. Mis constantes distracciones, lo sabrán mis compañeros, me llevaron a levantar la cabeza del monitor de la computadora muchas veces, quizás todas, para hacer un paneo óptico de las frases mientras ustedes trabajaban. Casi siempre las discuto o descubro que varias tienen de destacable lo que yo de atónito al leerlas. No mucho. Aún así, desde primer año intento descubrir una nueva cada vez que nos mandaban a escribir. Hasta hace algunas semanas creía conocerlas todas, pero me equivocaba. El periodismo es una maravillosa mierda. La declaración es del escritor y colega Enrique Sims. El periodismo es una maravillosa mierda, reza y las palabras no pueden ser más precisas. En sus afanes por describirlo, nuestros profesores nos han dejado decenas de definiciones. Como periodista, uno es un obrero, dice algún docente. Y en la hora siguiente otro dice que el periodista puede, ¿por qué no?, ser una especie de artista. Para servirse de herramientas, explica un profesor, lo primordial es leer tantas noticias como lo permita nuestro cerebro. Pero otra mañana, cargado de verdad, el especialista con años de oficio nos devela que el periodista debe leer muchos libros, sin escatimar en ficción, porque eso nos sacará pensantes de verdad. En fin, en la tele, en libros, en antologías, los periodistas nos cuentan y se cuentan ellos mismos que este trabajo debe ser tal o cual cosa. Hay un gran esfuerzo que se hace desde adentro por querer entenderlo, explicarlo y presentarlo al mundo como en un lenguaje universal. De nuevo, me quedo con que el periodismo es una maravillosa mierda. Porque para sobrevivir, un periodista necesita al menos 3 trabajos o amigos con poder. Porque puede estar horas sufriendo por un verbo para una nota, pero una computadora menos dubitativa se quedará más tarde o más temprano con su puesto de trabajo. Porque somos burros, porque nadie nos cree. Porque nos hacemos de los lamentos, de las angustias, de los fuegos artificiales y de los festejos. Quizás no nos lea ni nos mire nadie, no importa. El periodismo es una maravillosa mierda y maravillados o aterrados, a duras penas y rotos, lo vamos a seguir haciendo. Esto es Nadie lee nada. Feliz día del periodista. Muchas gracias. ¿Podemos aplaudir? ¿Podemos aplaudir a nuestro conductor? Aplaudimos en silencio para no aturdirlos, pero la verdad no puede ser más preciso en este contexto. ¿Cómo andan? Victoria Rodríguez y Alejandra Clavijo. Bien, bien. Muy bien, Joaquín Benítez de Marc. ¿Cómo va? Bien, bien, ahí llegando al fin de la semana, viernes a la mañana. ¿Qué nos traes en este día del periodista? Tenemos muchita. Bien así, en chiquitita. En chiquitito, en diminutivo. Sí, en diminutivo. Datita para el Día del Periodista, para coronar semejante reflexión que nos trajiste para arrancar. Justo, bueno, en contexto del Día del Periodista de este año, CIPREVA todos los años, que CIPREVA es el sindicato de periodistas de Buenos Aires, realiza esta encuesta en la que habla con diferentes trabajadores. En este año hablaron con 1.117 trabajadores de prensa, un número bastante grande, y tenemos algunas data de cómo está hoy la profesión, como para tener una idea de dónde estamos para contextualizarnos. Entonces, primero, por ejemplo, sabemos que el 70% de los trabajadores de prensa tienen salarios, sueldos por debajo de la línea de pobreza, que era un poco lo que vos mencionabas recién. Tenemos ahí. Sí, la primera placa. Tenemos ahí la primera plaquita. Esto genera, obviamente diferentes cuestiones, como por ejemplo también que tener que recurrir al pluriempleo, tener que tener más de un laburo para poder vivir. 4 de cada 10 laburantes de periodismo tienen más de un trabajo para poder subsistir durante el año. Y estuvieron buscando también otro trabajo más en el último tiempo. Tenemos ahí más placas para ir pasando, si quieren las vamos viendo y las vamos salpicando. Es piola que el CIPREVA estas cosas, un poco como para que se pueda, ¿no? Nada, qué sé yo, conocer una realidad. Uno siempre no tiene a mano los datos del rubro de otro, entonces
Sí, total. Ahí, bueno, está un poco desglosado, prensa escrita, prensa radio y prensa televisada, ¿sí? Para tener idea cómo son los prensas. Y aparte, un datito no menor, que yo sé que Ale, ahí nuestra referente también en género, que le va a gustar saber, en donde los sueldos son menos por debajo de la línea de pobreza es en televisión, donde los sueldos son un poquito más altos, que es donde hay menos representatividad de mujeres. La verdad que es un dato que no me Casualidad. gusta saberlo, me gustaría que fuera otro, pero es una realidad. Y también esto tiene que ver mucho con las voces que nos representan y también que la televisión sigue siendo uno de los medios que marca agenda, entonces es mucho más difícil llegar y tener esa posición de poder. Por eso hoy festejo que en uno de los canales más grandes, como Telefe, esté Sofía Martínez, que es una egresada De TEA. de TEA. Sí, algunos pueden tener algunas comodidades más, me parece. Ahí vamos. Por suerte. Si quieren, bueno, pasemos a la que sigue, que tenemos el dato de pluriempleo que mencionábamos recién. Justamente esto, el 55 tiene más de 2 trabajos, 2 o más, y el 39, casi 40, estuvieron buscando un trabajo nuevo en los últimos meses, en el último año, o sea, de lo que ya tienen hoy. Van buscando otros. Y después algo no menor, que están habiendo muchos reclamos que tienen que ver con las agresiones sufridas justamente por la prensa y lo están diciendo varios medios. Por ejemplo, la última etapa de Noticias, el plan para silenciar al periodismo. De hecho, ayer pasó en Congreso que 4 diputados, liderados por Pichetto, pero de todos los diferentes espacios políticos, Unión por la Patria, Coalición Cívica, Democracia Siempre, que es otro espacio, presentaron un proyecto de ley para hacer un marco de protección para hombres y mujeres de prensa, reporteros gráficos y comunicadores. Ahí sí tenemos por ejemplo el dato de justamente 86% considera que se vio afectada la libertad de expresión en Argentina desde que comenzó el gobierno de Milei. También se sufrieron diferentes agresiones físicas, como ya hemos sabido, en las marchas. De repente tenemos a reporteros con cascos, que eso antes no pasaba, ¿no? Haciendo coberturas. Algo que me parece súper importante como remarcar también para los que nos estén viendo y escuchando, es que parte de lo que es el ataque a la libre expresión tiene que ver con el cierre de Telam. Que era uno de los canales, cables de noticias a nivel nacional que funcionaba muy bien, que hoy está totalmente desmantelado. Si bien los trabajadores siguen trabajando de manera independiente, valga la redundancia, es algo totalmente complicado. Y algo que me parece lindo es festejar, pero también recordar, es que, Pablo Grillo, el fotoperiodista, fue dado de alta, ahora lo pasaron a un centro de rehabilitación, para trabajar la parte motriz y demás, porque estuvo mucho tiempo en cama. Pero bueno, esto es parte también de lo que conlleva la vida del periodista y no solo el ataque laboral, sino también estos ataques más puntuales, más físicos que no hay que dejar pasar. Sí, es una noticia que además de celebrarla, pone a pensarnos de nuevo en los médicos argentinos y cómo esta semana estuvimos todo el tiempo leyendo y viendo cómo están laburando los trabajadores del Garrahan, otro rubro, el de la medicina, el que está muy mal traído. Entonces, una persona que prácticamente la tuvieron que devolver de la muerte, que hoy aparezca consciente, sonriendo, es una gran noticia para todos. Total. Es que sí, aparte de no naturalizarlo, porque esto no estamos hablando de que siempre fue así, teníamos ahí la plaquita justamente de la parte de agresiones. El 33% de los encuestados dijeron que recibieron agresiones o amenazas de la fuerza de seguridad, lo cual no es menor, y el 20% de funcionarios del gobierno. ¿Sí? Ahí se ve como está afectada muy grande realmente la libertad de expresión, como datos. Sí, es la imagen ahí, gracias, que nos están tirando, gracias ahí a Lope que nos está ayudando para tener toda la data a la vista. Y por último datito, que aparte se los voy a traer ahí con un testimonio extra, que tiene que ver con qué pasa, cómo se va convirtiendo el laburo del periodismo y justamente tiene que ver con todo con la incorporación de la inteligencia artificial, como, de repente sos reportero gráfico, tenés una IA que te escribe la nota, tenemos compañeros haciendo pasantías en diferentes medios que te contratan para hacer notas SEO de 10 consejos de psicología. Por 2 mangos. Aparte de que por 2 mangos... Realmente, no vamos a exponer a ningún medio, la verdad no es nuestra idea y además porque nos castigarían seriamente, pero pagan de verdad 2 mangos.
Es Y que por- es un poco triste la realidad del periodista también, porque no hay rubro, no hay área del periodismo en el que no pasa. Incluso si sos freelancer, las notas que escribís no tienen un buen costo. Es más simbólico lo que pasa, pero lo que facturan las grandes empresas o los grandes medios de comunicación, ya ni sé cómo decirles, es totalmente no acorde a los sueldos de los periodistas y las personas. Bueno, justamente, hablando de los grandes medios, les traje a Daniel Haddad, fundador y CEO de Infobae, hablando un poco de qué es lo que pasa con el periodismo y qué es lo que va a estar pasando en los próximos años. ¿Tenemos por ahí el video? A ver si Gracias, Guido. lo tenemos muteado por las dudas. Es importante escucharlo a él y Estaba bueno, muteado el video en la computadora por las dudas ahí para los OPE y se lo podemos poner súper. Si Claro. no- Recordemos Ahí. que Haddad es Redactores, un gran- Gaby. Ahí va. Entonces el ejercicio era 3 redactores, Gaby, yo y Opi Morales, que no escribe. Escribe con el software. Y simplemente le daba un prompt. O sea, era el hombre que daba la Una orden. instrucción. Sí. Gaby Esquivada hizo un artículo de 800 palabras en 16 minutos. Los 3 redactores estuvieron entre 16 y 20 y yo tardé 20. El nono tardó 25 minutos, ¿no? Opi lo hizo en 1 minuto 12 segundos. Entonces, ¿cuál es el refugio o la defensa o la protección que tiene el periodismo o el periodista para seguir existiendo? Hasta hace un tiempo yo contrataba periodistas por 2 razones fundamentales. Una, o tenían datos, información, contactos, acceso a ministros, a jueces, a fiscales, a empresarios, a gremialistas, y que tenían buenos off the records u on the records. O escribía, o contrataba plumas maravillosas. No digo que las buenas plumas no van a existir. Van a existir y los vamos, cuando los veamos los vamos a buscar. Ahora me obsesiona menos eso que la información. Es decir, que un periodista formado, un periodista con fuentes, un periodista que lee mucho, un periodista que ve mucho cine, yo creo que va a ser siempre importante. Bueno, ahí está la pregunta y se las tiro. ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Va a desaparecer? no, para mí se va a reinventar y también es esto de, bueno, hacer parte en el cotidiano de las actividades estas nuevas herramientas, ¿no? Yo las tomo más como una herramienta y me quedo con una frase que justo salió la semana pasada. No sé si la semana pasada, pero hace unos días que he escuchado por ahí, que es como la inteligencia artificial usada por personas inteligentes no está mal. Es válido. Comparto bastante. Encima, para mí lo que tiene, que me parece particular de Haddad, es que él siempre habla desde un lugar raro. Porque siempre fue un empresario muy grosso en Argentina, siempre fue muy innovador. Y tiene Infobae, que es un medio puramente clickbaitero, pero digo, virtual. Y nada, que su soporte principal es Instagram. Instagram Instagram no, me estoy confundiendo con Filonews. Su página web. Entonces siempre habla desde un lugar que uno tiene que al menos hacerle ruido, porque él es el que siempre lleva adelante las vanguardias. En Pensemos ese sentido. que Y la cantidad de Infobae- notas que están escritas con IA en Infobae, la semana pasada pasó en La Nación, que no sé si vieron, una nota les quedó al final. El mensaje que te da ChatGPT cuando escribís No. la nota. ¿Quieres agregarle algún título especial o prefieres tal Fantástico. cosa? Bueno, es que nos llamamos Nadie lee nada, ¿no? ¿Por qué? Porque se publicó un perfil hace un par de semanas justamente esta nota, una crítica entera al medio, al no estar cobrando en un medio, al hacer una columna que nadie lee, justamente, una periodista que la publica y demuestra que no hay editores, que nadie revisa los contenidos, que las cosas se publican directo, como esto, se te escapa un pedazo de ChatGPT y le pasa en el periodismo, le pasa a un abogado en un juicio, pasa cada vez en más ámbitos, ¿no? Claro. Pero cómo se va perjudicando también el laburo que uno puede hacer, eso artesanal, eso lindo. Mariela Blanco también escribió para Perfil, porque siguen estando las columnas de opinión, a pesar de, y ojalá que las lean ahora, en contexto del Día del Periodismo, que en este contexto de caos, el periodismo viene a traer sentido, a ayudar a pensar, y eso también es garantizar el derecho a poder acceder a la información, porque si la información te la bajan entera y no me ayudan a pensarla, a masticarla, a generar algo a partir de ahí,
bueno, vamos todos a leer Wikipedia y listo, ¿no? Hay algo que se puede hacer muy importante en cuanto a lo que son las noticias del día a día, de que la verdad aparezca ahí. Porque, como me decías vos ayer, si no me equivoco, algo que decía Vicky de Masi, de que el periodismo de investigación, el periodismo de largo aliento, como se le suele llamar, está muy comprometido. El periodismo más artesanal y el que por ahí más laburo requiere es el que te termina dando menos renta. Y es el más atacado también. Sí, pero aparte requiere tiempo que, bueno, no está remunerado, entonces ¿cómo lo pones? Y justamente por ahí ese es el diferencial, la IA puede escribir a partir de información que ya existe. Claro. No puede generar información nueva. No, y aparte eso también, que es súper importante, va a estar. Y para mí es eso, y vuelvo y hago foco en usarlo como herramienta porque no puede generar algo por sí mismo, al menos al día de hoy, quizás dentro de unos años sí, pero realmente necesita cerebros pensantes, lectores de libros, ficciones, noticias y todo, como para poder seguir nutriéndose. Yo creo que mientras haya un lector que quiera algo nutritivo, algo con lo que llenarse la cabeza de verdad, el periodismo con periodistas pensantes va a seguir existiendo. Coincido. Bien, compro. Bueno, y para cerrar, de mi parte, al menos de la datita que trajimos hoy, agenda recomendada por el Día del Periodista, que es mañana, 7 de junio. Va a haber justamente un encuentro urgente sobre libros, investigaciones y desafíos del periodismo, organizado por el Ministerio de Cultura porteño, que abre hoy a las 5 de la tarde. Lo va a estar abriendo Hugo Alconada-Mon con la charla Informar es formar. Y va a ser en la Biblioteca Ricardo Giraldes, en Talcahuano 1261. Se va a hacer desde hoy viernes hasta el domingo, así que... Bien. Plan de fin de semana, de repente. Sí, Alconada Monk sufrió todos los ciberataques del gobierno. Con muchos invitados, Maya Hachewansky, Diego Cabot, Gabriel Levinas, va a estar Victoria de Masi, que mencionábamos recién, va a estar Juan Luis González, Manu Jove. Sí, mucha gente piola que está haciendo un buen laburo de periodismo y que también viene a limpiar un poco el nombre del periodismo en tiempos que creo que hace falta. Sí, completamente. Bueno, si ninguno tiene nada más que agregar, les deseo realmente, y yo creo que acá sí se puede hacerles un feliz día del periodista, que lo tengan, que sean felices. Recordar a Mariano Moreno, que es por el cual celebramos este día, que inventó la Gaceta de Buenos Aires, el primer diario patrio, realmente argentino, o por lo menos nacional. Uno de mis próceres preferidos en particular, si alguien le sirve el dato. No sirve. Y nada, un placer seguir trabajando con ustedes. Igualmente. Feliz día, Joaquín. Nadie lee nada. So far from home, it's for the better, and what we dream.